Cada año son más los jóvenes que buscan independizarse y no lo consiguen. La mayoría de los españoles prefieren seguir estudiando que buscarse un trabajo por la mala situación laboral. Esto se traduce en una falta absoluta de independencia económica que retrasa todos los planes de futuro personales, empezando por la compra de una vivienda. En la sociedad actual son varios los obstáculos a los que se enfrentan los menores de 30 años a la hora de marcharse de casa. En este reportaje analizaremos algunos de ellos, como la precariedad laboral, los factores económicos o los cambios sociales y culturales. Al finalizar la etapa estudiantil, normalmente el primer objetivo de los jóvenes es conseguir un empleo. Sin embargo, las condiciones laborales son tan precarias que esto puede significar una larga estancia en casa de sus padres o dependiendo económicamente de ellos. A la hora de buscar, muchos trabajos disponibles para los jóvenes ofrecen salarios bajos que en muchas ocasiones no son suficientes para cubrir las necesidades básicas. Esto se refleja en un formulario realizado a 24 jóvenes, donde el 70,8% respondió que sus trabajos no están bien remunerados. Según un reportaje realizado por el periódico El País, de media, los gastos de vivir ocupan ya el 93% del sueldo de los jóvenes, que se complementa con el gran aumento de los contratos temporales. El contrato temporal, a diferencia del indefinido, incorpora a alguien a un puesto de trabajo con una duración determinada. Esto provoca que los jóvenes no consigan una estabilidad económica. Por ello, los que buscan independizarse necesitan tener varios empleos o compaginar los estudios con el trabajo, lo que puede ser agotador y nada sostenible a largo plazo. En España, los jóvenes viven más en casa que en casi todo el resto de Europa. Según la Oficina Europea de Estadística, los jóvenes se independizan de media en los 29,8 años, mientras que en el resto de Europa está en los 26,4 años, ocupando España el séptimo puesto respecto al resto de países europeos. El género también marca una diferencia, ya que las mujeres se independizan antes que los hombres con una media de 28,8 años, frente a la media de los 30,4 de los hombres. Esto se ve reflejado en una encuesta realizada a 23 jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, donde el 79,2% opina que la situación actual es peor que en la de las generaciones anteriores. Los datos obtenidos por la Fundación BBVA demuestran que hace más de una década, en 2008, la tasa de los jóvenes no emancipados era del 58,1%. 10 años después, en 2019, el porcentaje aumentó 7 puntos, llegando al 65,1%. Aparte de la precariedad laboral, los factores económicos continuamente cambiantes del país dificultan la estabilidad de los jóvenes. Para entender cuál es la situación real, Daniel Velasco, asesor financiero de la asesoría Cifuentes en Valladolid, afirma que cuando una pareja acude a recibir asesoramiento económico para emanciparse juntos, estos descartan la idea de comprar una vivienda. Las causas son, entre otras, el requisito de 20% del valor total de la vivienda como entrada, además del 10% de los gastos asociados a la hipoteca. Los jóvenes, al no tener estos ahorros necesarios, descartan la compra y optan por el alquiler. Esto fomenta que los propietarios de pisos aumenten su rendimiento, adquiriendo nuevas propiedades, dificultando el acceso a la primera vivienda. Según Daniel Velasco, la mayoría de los jóvenes de entre 30 y 36 años que ya optan por comprarse su primera casa lo hacen con las donaciones de sus familias para facilitarles el acceso a todos los requisitos. También afirma que los que no pueden optar a estas donaciones piden una hipoteca del 90%, entrando en los riesgos del banco, lo que les dificulta en gran medida la adquisición de la vivienda. Para intentar rebajar esta edad media, el Gobierno de España, el 18 de enero de 2023, ha aprobado una serie de ayudas para incentivar que los jóvenes se independicen antes. Estas ayudas constan de 250 euros mensuales que se pueden alargar hasta los 2 años. Pese a todo esto, hay revistas como Hacer Familia que opinan que los jóvenes no se independizan porque llegan con retraso a la vida adulta. Según esta revista, la tecnología, la psicología y la educación son factores que afectan al cerebro y hacen que la gente no tenga prisa por independizarse. Por otro lado, hay un estudio del INJUVE titulado Cambios sociales y el empleo en la juventud de España, una mirada hacia el futuro, el cual se centra en el desempleo entre los jóvenes. Este toca como causas principales la política de empleo por parte del Gobierno, la pobreza, la exclusión social o la brecha digital. Como conclusión a todo esto, las causas por las que los jóvenes no quieren independizarse abarcan desde lo económico hasta lo personal. En España hay casos de personas de 25 o 30 años con posibilidades y recursos para emanciparse y deciden no hacerlo para poder utilizar ese dinero en su ocio o ahorrarlo para el futuro. También hay casos de jóvenes que se lograron independizar antes de la COVID-19 y tuvieron que volver a casa de sus padres por falta de recursos.
Por último, según una noticia del diario El País, un 64% de los desempleados entre 20 y 30 años abandonaría España para buscar empleo en otro país, cifra que aumenta cada año con la diferencia de salarios entre España y el resto de los países de la Unión Europea.